posgrado. Hice un posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Trabajo ¿no? como odontólogo rehabilitador. Entonces también como odontólogo, trabajar en un ámbito corporativo, pero asociado a una empresa que es tan importante, es un punto que es muy interesante. Hoy vamos a hablar de dos temas. Lo que traté de hacer fue unificar dos charlas que tengo por separado y ponerlas en una sola sesión para que podamos cubrir algunas dudas que hay respecto al tema de cementación por un lado y a ordenar un poco el tema de las resinas, que ya son tantas que nos mareamos todos con esto. Entonces, de eso que viene esta charla. Vamos. Van a escuchar a mis perros ladrar por el fondo. Disculpas por eso. Bueno, desde el punto de vista de restauración indirecta, sabemos que hay varios pasos que hay en el proceso de restauración indirecta. 3M junto a un grupo de desarrolladores o de odontólogos expertos en el área, ordenó un poco estos pasos en las restauraciones indirectas en 7 etapas, solamente como a modo didáctico, ¿no? Un poco en el tema de selección de material, cuando voy a hacer una restauración indirecta justamente, o una corona, o una incrustación, o lo que sea. Entonces, ordenó estas 7 etapas en selección de material, poste y núcleo, luego viene la preparación, luego viene la temporalización, luego toma de impresión, después hacemos la cementación y finalmente hacemos el mantenimiento de todo eso que hacemos, que hablamos anteriormente. Estas son 7 etapas que estamos haciendo diferentes webinars y charlas al respecto, no solamente a nivel Latinoamérica, sino en Europa y en Estados Unidos. Estamos apoyando un poco esta filosofía o esta forma de trabajo de simplificada, que se llama éxito simplificado, Success Simplified. Yo recibí un entrenamiento especial con respecto a esta forma de trabajo y hoy les voy a hablar sobre uno de los puntos, que es el tema de cementación, justamente, pero asociado a esto, ¿no? A cómo lo puedo simplificar. Van a ver que básicamente hablo un poco de lo que ya todos sabemos, que son los protocolos y demás, pero quizás nos ayuda un poquito a ordenarnos y a entender cómo funciona y cuáles son los protocolos para cada caso. Entonces, hablando un poco de cementación, es importante recordar que tenemos básicamente 3 tipos diferentes de forma de fijar nuestras restauraciones. Una es utilizando la cementación convencional. La convencional es la que nos brindan los ionómeros vítreos, o los ionómeros de vidrio. Acá ven un producto, por ejemplo, que se llama Ketaxem Easy-Mix, que es otra versión de un producto que está en Argentina que se llama Ketaxem Radiopaco, que es un ionómero de vidrio de cementación. Luego tenemos el tipo de cementación autoadhesiva, que acá vienen los cementos autoadhesivos. Acá pongo en el ejemplo de Relix U200 de 3M, que muchos de ustedes probablemente lo conozcan, pero hay muchas marcas que tienen cementos autoadhesivos con diferentes características, y es importante que los conozcamos en profundidad, ¿no? Para que conozcan los protocolos de cada uno de los sistemas o los puntos que tenemos que tener en cuenta. Finalmente tenemos la cementación adhesiva. Como verán anteriormente, mencioné autoadhesiva, o sea que el cemento por sí solo va un poco a autocondicionar el sustrato. Y después tenemos la adhesiva, que sí o sí va a requerir una técnica adhesiva. Cuando me refiero a técnica adhesiva, hablo en la pieza dentaria, ¿no? O sea, no estoy hablando de una técnica adhesiva de una restauración, por ejemplo, que a veces genera un poco de confusión. Cuando yo hablo de adhesión, claramente me refiero a esto, la técnica de grabado ácido, aplicación de un adhesivo, etcétera, etcétera. Entonces, como les dije, en estos últimos cementos, por ejemplo, Relix Ultimate, que es un cemento muy reciente y que hay muchas dudas al respecto, así que hoy vamos a aprender un poco sobre eso. Y Relix Veneer, que es un cemento para carillas, ambos son cementos que requieren una técnica adhesiva sí o sí. No son autocondicionantes, ¿no? Esto como primera instancia. Pero bueno, ¿en qué situación uso cada uno, ¿no? ¿Cuándo es una cementación convencional? ¿O cuándo va una cementación autoadhesiva? ¿O cuándo un adhesivo? Es importante saber que acá, por ejemplo, yo los ordené de izquierda a derecha, desde el que da los mayores niveles de fijación o de unión, perdón, desde los menores al que me da los mayores, ¿no? Entonces, yo tengo que saber que, por ejemplo, cuando voy a hacer una cementación con ionómero de vitrio, estoy obteniendo los menores valores de unión o de fijación de todos los tipos de cementación que tengo. Cuando uso una técnica autoadhesiva, tengo unos valores intermedios. O sea, no tengo ni la mayor fijación, ni la más fuerte, o la unión más fuerte,
ni la más baja. Y finalmente con las técnicas adhesivas voy a lograr los mayores niveles. Y este es un punto que yo tengo que tener en cuenta, porque por ejemplo voy a tener restauraciones que van a depender más del cemento, ¿no? Esas restauraciones que yo las apoyo en boca, por ejemplo, hoy sabemos que están, no quiero decir de moda, pero se están utilizando mucho y me parece perfecto, y esto es algo que permite justamente la adhesión. La cementación o las restauraciones, perdón, de mínima invasión, se les dice, o mínimamente invasivas, o todos los nombres que tengan, que son restauraciones que básicamente prácticamente no van a requerir desgastar pieza dentaria, y son restauraciones que las habrán visto, que miden menos de 1 milímetro, ¿no? Hoy estamos hablando de restauraciones que miden 0,7, 0,6 milímetros, restauraciones cerámicas, por ejemplo, realmente muy delgadas, y que prácticamente van apoyadas en la pieza dentaria. No tienen como antes que hacíamos un hombro de 2 milímetros de profundidad y que encastraba y la pieza quedaba trabada porque era tanta la fricción que hacía la restauración sobre el muñón que quedaba fija, que vos la apoyabas así y el paciente no se la podía sacar, o que a nosotros nos costaba sacarla. Hoy en día, muchas restauraciones van, como les decía, prácticamente apoyadas. Entonces, esas restauraciones dependen muchísimo del cemento, ¿no? El cemento es muy importante para que esa restauración se quede ahí. Y es ahí cuando tenemos que optar entonces por restauraciones que me den los mayores niveles de adhesión, ¿no? O de unión. Es por eso que ingresamos este cemento al mercado, por ejemplo, y es por eso que la técnica adhesiva en la cementación está tomando mayor protagonismo últimamente. Quizás antes se usaba muchísimo U200, como cualquier cemento autoadhesivo, y hoy en día se está tendiendo más a la técnica adhesiva, lo cual me parece muy bien. Incluso se está dejando un poco en desuso la utilización de cementos de ionomero vitrio, porque si yo tengo la posibilidad de obtener mejores resultados, ¿por qué voy a ir por una cementación que no obtengo los mejores? ¿Okay? Bueno, acá tenemos un cuadrito que, no sé, si quieren saquen una foto porque no lo van a recordar, pero básicamente lo que resume un poco para qué es mejor, para qué indicación es mejor uno que otro. Por ejemplo, vamos a ver vamos al último punto, la liberación de flúor. El ionómero vitrio tendrá sus menos niveles de fijación, pero libera flúor. Entonces es un punto interesante. Después vamos a la resistencia a la solubilidad. Como verán, tiene la contra de la solubilidad, más aquellos ionómeros vitrios que no tienen modificadores por resina. O sea, no están modificados con resina. Aquellos ionómeros llamados convencionales, los que tienen la fórmula que todos conocemos del ácido poliacrílico y los vidrios de fluoruro aluminio silicato, esos son ionómeros que tienen un grado de solubilidad al relativamente corto plazo. Entonces, esa es una negativa. Y como verán, por ejemplo, la adhesión, la estructura dental, quizás el punto más fuerte lo tenga, voy a poner acá el pointer, acá, lo tenga los cementos adhesivos, por ejemplo. Claramente por lo que les decía, ¿no? La fijación. Facilidad de uso, y quizás no son los más fáciles de usar los cementos de resina adhesivos. ¿Por qué? Y porque hay que hacer una técnica adhesiva, hay que ver el tema de la aislación, hay que cuidar la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ionómero es más de batalla, ¿no? Yo mezclo ionómero vitrio y medio que hasta resiste la humedad y yo lo puedo cementar y todo, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras y siempre está el tema de cuál elijo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cemento elijo? Hay muchísimos sustratos, muchísimos tipos de restauraciones. Yo recuerden que voy a cementar, por lo general, una restauración en una superficie que está dentro de la boca. Entonces, y miren todos los materiales que hay, si bien algunos ya no se usan, por ejemplo, las incrustaciones de oro, o incluso las coronas de aleaciones de oro, pero los puentes Maryland están volviendo a tomar fuerza, ya que los cementos adhesivos lo permiten. Hace poco un congreso del doctor Marcus Blatz habló que es un investigador muy importante sobre la circonia, y en general, la cementación en general y las piezas dentarias. Habló y expuso un caso exclusivamente hablando sobre un puente Maryland apoyado en una sola aleta, ¿no? de circonia. Entonces hablaba, y eso depende prácticamente en un 100% de la cementación, y eso es una alternativa muy viable
para hacer una restauración y no hacer un implante. Es como que pareciera, no lo estoy diciendo, no estoy hablando de nada absoluto, pero pareciera que antes era todo implantes y ahora es, bueno, no, capaz que todo no es necesario implante y podemos podemos usar alternativas, evitar cirugías, evitar injertos óseos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos estos materiales, ¿cuál uso? Bueno, vamos a ver algunas combinaciones. Yo acá tenemos este cuadro que habla un poco de lo que les decía yo anteriormente, ¿no? ¿Qué tan retentiva es mi preparación y de qué material es? Entonces, en base a eso, armamos como este cuadro de preparaciones retentivas y preparaciones poco retentivas y qué material qué material estamos usando y en base a eso, qué cemento podría llegar a usar. Este es otro machete que podemos ahí tener a la mano, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de restauraciones retentivas, significa que acá, ¿qué quiere decir retentivas? Que muchas cuestiones de la preparación en sí me van a dar cierta retención. Este es el caso que cuando el paciente se le sale el provisorio en la casa de la pieza anterior, de un 11, por ejemplo, y me llama por teléfono y me dice, Luis, se me despegó el provisorio, pero me lo puse otra vez y me quedó trabado, y ahí me quedó, y no se me sale. Bueno, eso es un caso primero de buena adaptación del provisorio, que fue bien rebasado, etcétera, etcétera, pero también es un excelente ejemplo de cómo hay ahí mucha retención, ¿no? Hay una macro retención mecánica. ¿Por qué? Y porque las angulaciones de las paredes, la profundidad, la fricción, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. En esos casos de macro retención, yo ya tengo una macro retención, que son principalmente los casos de coronas, ¿no? Las coronas, por ejemplo, la metal cerámica, o las coronas cerámicas puras en base a cerámica, vidrio, silicona. Pero bueno, eh, lo que les iba a decir es, cuando yo tengo que hacer una que son macromecánicas, que tengan buena retención macromecánica, ¿podemos llegar a utilizar un ionómero vitrio? Sí, podríamos llegar a utilizar un ionómero vitrio. ¿Por qué? Porque yo no necesito lo máximo de niveles de edificación, entonces una metal porcelana que tiene cierta unión química al metal, porque sabemos que el ionómero se une un poco al metal, entonces puede funcionar. Si, si tengo una restauración de circonia, ¿puedo usar ionómero? Sí, podría usar ionómero. Pues sería una opción, no sería mi favorita. Creo que lo mejor sería usar un cemento como U200, por ejemplo, un cemento autoadhesivo, que me va a permitir mejores fijación, mejores niveles de fijación, y a la vez voy a tener cierta unión química a la circonia, y yo les voy a explicar por qué. Entonces, hay un punto importante que es este de acá. Cuando hablamos, por ejemplo, de restauraciones poco retentivas, nosotros podríamos decir que, por ejemplo, una incrustación que está poco preparada, o una carilla, por ejemplo. Una carilla de cerámica vítrea, ¿no? Entonces, sería esta situación. Yo acá puedo usar este cemento Relix Ultimate, por ejemplo, para hacer una carilla. Sí, podría, pero no es lo más indicado, porque ya lo vamos a ver más adelante. Porque, por ejemplo, para carillas hay un cemento específico para carillas. Y insisto, todo esto que digo aplica a 3M, pero aplica a cualquier otra marca que utilicen. Yo les voy a decir factores que tienen que tener en cuenta en la ontología general, o sea, las marcas en general, no solamente 3M. 3M tómenlo como un ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo, como les decía anteriormente. Si yo tengo una preparación retentiva y tengo circonia, voy a utilizar entonces cemento U200. ¿Qué ventaja, qué cosas tiene U200? Probablemente muchos de ustedes ya lo usen o lo hayan usado y se van a enterar ahora de algunas cosas que quizás no sabían, ¿no? Entonces está bueno esta charla. Primero, que es un cemento de resina dual, o sea, va a polimerizar en la oscuridad o frente a la luz, o sea, cuando sea fotopolimerizado. Vienen dos presentaciones diferentes. Una es el clicker, que es esta que tengo acá, que no sé si me están viendo, pero bueno, igual está ahí en pantalla. Y hay una presentación Automix también, que como verán tiene diferente gramaje. Y ahora les voy a explicar un poco esa diferencia. ¿Para qué se usa este cemento? Este cemento se usa principalmente lo ideal es usarlo para incrustaciones, ¿no? Inlays, onlays, puede ser de resina, por ejemplo, o pueden ser de cerámica incluso, y también va a funcionar muy bien. Puentes Maryland quizás no es la mejor opción. Podrían utilizarlo, pero no es la mejor opción.
Yo creo que una de las mejores indicaciones que tiene este cemento es para postes. ¿Por qué? Porque su versión Automix viene con una puntita que se llama endotip, que probablemente lo han usado todos, que, que permite dosificar el cemento directamente dentro del conducto, entonces evita usar, que tengamos que usar los lentulos o cualquier instrumental rotatorio. Primer punto que tienen que tener en cuenta es este. De hecho, en U200 y en los cementos de resina en general, está medio contraindicado el uso de lentulo o de algún instrumental rotatorio, porque la temperatura que genera el instrumental rotatorio dentro del conducto eleva la temperatura y acelera la polimerización. Entonces, ustedes corren el riesgo de colocar el U200 con el instrumental rotatorio y cuando vayan a poner el poste, les queda a mitad de camino, no les calce en el fondo o no fluya el cemento. ¿Por qué? Porque se polimerizó antes de tiempo o tiene algunos núcleos de polimerización adentro. Entonces, cuidado con este punto. Segundo punto que aplica para todos los cementos, incluso los cementos duales, o sea, para todos los cementos de resina, es que si nosotros logramos aplicar el cemento desde el fondo de la cavidad hasta la superficie, inundando de alguna manera el conducto y luego colocando el poste, lo que vamos a evitar es la presencia de oxígeno o de burbujas. Y recuerden que el oxígeno es un inhibidor de la polimerización. Entonces, si me quedan burbujitas adentro del conducto, alrededor del poste, me van a quedar zonas sin polimerizar. Y eso me puede traer también algún problema. O al menos no voy a estar aprovechando el 100% del potencial de todo el trabajo que estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo funciona? Esto es re aburrido, pero sirve para entenderlo. Son dos slides. ¿Cómo funciona U200 y por qué es autoadhesivo? Y esto es para que se lleven una sola anécdota nada más. Nosotros en la pieza dentaria tenemos sitios de unión de calcio, ¿no? Nosotros con el cemento nos vamos a unir a esos sitios de unión. O sea, tiene monómeros que se unen al sitio de unión los sitios de unión de calcio. Perfecto. Estos, cuando se empiezan a unir a los sitios de calcio, el cemento se tiene que empezar a neutralizar, porque no puede, como tiene un pH bajo, tiene que empezar a elevar su pH. ¿Cómo eleva su pH? Tiene un contenido de otras sustancias, aluminio, estroncio, etcétera, etcétera, que ayudan a estabilizar el pH. Recuerden, nosotros tenemos un pH bajo, nos metemos en la pieza dentaria, nos unimos al calcio, esto empieza a elevar el pH porque tenemos que estabilizar un poco la fórmula, porque una resina con un pH bajo no es buena a largo plazo, porque las resinas con pH bajo tienden a solubilizarse más fácilmente, pudiendo producir también una sensibilidad postoperatoria. Entonces, bueno, nos unimos a los calcios de la pieza dentaria, los monómeros se empiezan a unir entre sí, comienza la polimerización. Primer punto a tener en cuenta, si yo tengo una pieza dentaria que no puedo acceder con la luz porque es metálica o lo que sea, no importa, lo fotocuro igual, ¿ok? Si bien el material se va a fotocurar en la oscuridad, perdón, se va a curar en la oscuridad, luego de 6 minutos, y esto es una cosa que también tienen que saber, que el paciente quede muriendo 6 minutos la pieza dentaria, la restauración, para que eso se haga el autocurado correctamente. Pero, idealmente yo debería fotocurar, aunque sea el margen de la restauración, ¿ok? Si mi restauración es metalocerámica, igual fotocuren el margen de la restauración. ¿Por qué? Porque la polimerización es una reacción en cadena. Entonces, si yo polimerizo el margen de la restauración, eh, se va a polimerizar más a través en profundidad, más de lo que se está el autocurando. ¿Qué quiere decir? Porque ahí medio me mezclé. ¿Qué quiere decir? Que por más que sea un cemento que tiene autocurado, fotocuren igual. Los márgenes de la restauración, fotocúrenlos igual para aumentar los niveles de conversión del material. ¿Okay? Eso es lo que les quiero decir. También, idealmente, deben pulir las restauraciones, deben pulir los márgenes de las restauraciones y todo el cemento que queda alrededor en el margen debe ser pulido porque existe la capa inhibida por el oxígeno y eso se puede llegar a pigmentar si ustedes tienen una restauración demasiado estética. Entonces, cuidado con estos puntos también. Como les dije, entonces, comienza la polimerización, según los monómeros entre sí, se generan estas redes de metaquilato, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que quiero es pasar de una resina que es hidrofílica a una resina que es hidrofóbica. De una resina que es de pH bajo a una resina que es de pH neutro, como un pH 7, ¿no?
para evitar la degradación, la sensibilidad postoperatoria, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero que se lleven de todo esto que les acabo de decir? Básicamente, no hagan grabado ácido en la pieza dentaria. ¿Ok? Si quieren reforzar, porque si quieren quedar tranquilos y en los márgenes de que tengan esmalte, quieren hacer un grabado ácido, pueden hacerlo, pero solamente en la parte del esmalte. ¿Ok? Si ustedes hacen un grabado ácido en la dentina, lo que están haciendo es desmineralizando. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes desmineralizan, eliminan los calcios para que este cemento funcione. Porque recuerden que este cemento comenzó la historia uniéndose a los calcios disponibles en la pieza dentaria. Entonces, si ustedes eliminan los calcios, no van a poder obtener el mejor provecho del producto. Porque a veces lo que se cree es que sí, yo voy a hacer un grabado ácido para obtener mejores resultados, y no. Van a hacer todo lo contrario. Entonces, ese es un punto que tienen que tener en cuenta. Tampoco apliquen a ningún tipo de adhesivo cuando usen U200, porque U200 es un cemento autoadhesivo. Entonces, si ustedes aplican adhesivos, van a también interferir en la unión del cemento a la pieza dentaria. ¿Ok? Bueno, quiero hacer una restauración de circonia. Quiero cementar una restauración de circonia, que se está empezando a usar mucho porque la circonia está cambiando y porque antes la circonia era algo que solamente se usaba como una cofia. Una cofia es como un núcleo sobre el cual se coloca una cerámica más estética. ¿Por qué? Porque la circonia tiene este problema de que es muy opaca, ¿no? Es muy opaca por su construcción química y por los materiales con los que hay que mezclarlo con itria y con óxido de aluminio, etcétera, etcétera, y esto la convierte en muy opaca. Fueron cambiando la formulación de la circonia y hoy en día se pueden hacer restauraciones 100% de circonia y lograr algo estético, ¿no? Lo que se llama circonia monolítica, o sea, una sola pieza. Entonces, es una pregunta que nos están haciendo mucho, esto de con qué cemento las restauraciones de circonia, ya sea que sean 100% circonia o una cofia de circonia y cerámica de recubrimiento. En todos los casos, la parte que contacta con la pieza dentaria es circonia, entonces tenemos que hacer el mismo procedimiento para ambos casos. ¿Cuál sería el protocolo? Entonces, lo primero que voy a hacer es cuando la corona me llegue al laboratorio, le voy a preguntar a mi laboratorio, ¿esta corona me la estás mandando arenada o no está arenada? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando el laboratorio me lo manda, si me lo manda arenado, esa restauración va a tener disponible unos sitios de unión química de la circonia, ¿no? Que yo después me voy a unir con mi cemento o con mi primer o con lo que sea, ya vamos a ver más adelante. Entonces, para yo poder unirme a esos sitios de unión química, debe haber un arenado. Pero no solamente debe haber un arenado. Si esa restauración fue arenada en el laboratorio, vino al consultorio, yo se la puse al paciente, la contaminé con saliva, esos sitios de unión química de la circonia ya no están más. No están más disponibles. ¿Ok? Yo los tengo que volver a poner disponibles. ¿Cómo? Limpiándolos correctamente. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, me llega la corona al laboratorio, si el laboratorio me indica que está arenada, yo debería probarla y luego descontaminarla. ¿Con qué la puedo descontaminar? Una de las opciones que indican algunos estudios e incluso 3M es poder limpiarla con hipoclorito de sodio al 5,25%. Si no, se puede descontaminar con limpiadores específicos diseñados para esto. Hay limpiadores, por ejemplo, de la marca Visco, que se llama Circlean. Hay uno de la marca Ivoclar Ivaden, que se llama Ivoclean. Son limpiadores que permiten descontaminar y volver a disponibilizar estos sitios de unión química. ¿Okay? Existe la opción también de arenarlo nosotros, o sea, hacer la prueba y arenarlo nosotros, pero bueno, no los quiero marear. Quedémonos con esta información. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Nada más. Yo aplico U200, asiento la restauración, elimino los excesos, coloco glicerina en el margen, lo que les decía. Coloco glicerina, una capa de glicerina de 2 milímetros en el margen de la restauración. Esto es opcional, pero lo recomiendo. Y fotocurar a través de esta capa de glicerina. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar esta formación de la capa inhibida por el oxígeno, que a veces puede traer alguna pigmentación en el margen. Entonces este punto es importante. Y luego polimerizamos 20 segundos por cara. No importa si la luz llega un poquito, llega mucho, ustedes fotocuren. ¿Ok? 20 segundos por cara. Se va a autocurar 6 minutos después, pero igualmente hagan la fotopolimerización.
Esta eliminación de excesos que menciono en el paso 6 se puede ver facilitada por una técnica que se llama Tack Cure, que lo tienen algunas lámparas, la lámpara de 3M que la tengo acá, lo tiene, que básicamente es una polimerización corta de 1 segundo que se produce cuando mantenemos apretado el botón de activación. Entonces, nosotros apretamos el botón y lo mantenemos apretado y la lámpara hace un flash de luz y se apaga. ¿Para qué es esto? Para poner en estado pregel toda la resina que fluyó alrededor, ¿no? Lo vemos acá en el paso 2. ¿Para qué es esto? Para poder retirar los excesos más fácilmente, como se ve en el paso 3, retiramos los pedacitos de cemento, y finalmente en el paso 4 hacemos la polimerización final de 20 segundos por cara. Esto es opcional. Hay algunos dictantes o algunas investigaciones que también hablan de sacar los excesos, no con esta técnica de Tack Cure, sino con un pincel, ¿okay? Para evitar que quede algún socavado en el margen de la restauración. Pero bueno, nosotros siempre mencionamos este punto. Automix o clicker, y esto es para que lo tengan, no sé si algunas otras marcas traen clicker, pero bueno. Acá pongo esta slide porque el precio tiene mucho que ver acá, y no menciono muchas cosas de precio, pero acá sí. Como valen lo mismo, ambos productos, pero este trae más que este, mi pregunta es, o sea, lo que a veces me preguntan es, ¿cuál me compro? Clicker es una presentación que lo único que hace es mezclar las dos pastas por igual, ¿ok? Me asegura a mí que yo estoy mezclando las dos pastas por igual. Entonces, lo que voy a hacer acá es dosificar exactamente las mismas pastas y evitar que me pase, que ponga más de una que la otra y que no tenga una mezcla eficiente. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Trae más material que el Automix. Trae 11 gramos versus el Automix que trae 8,5. ¿Qué desventaja tiene? Que tengo que usar una espátula, una loseta o un pack de mezcla y ensuciar cosas y mezclar a mano y demás. Entonces, quizás si estoy trabajando solo es un poco incómodo. Pero el Automix trae un poquito menos, pero compro comodidad acá. ¿Por qué? Porque es un producto que se mezcla solo y que viene, o sea, se mezcla mientras estoy apretando, se va mezclando en la punta, como ya tienen otras marcas, estas puntas de mezcla. Y también tiene un agregado, esta punta es para aplicar sobre restauraciones, pero hay un agregado que son unas puntas llamadas, como le dije en tip, que son para aplicar exclusivamente en conductos radiculares. Entonces, es un cemento más versátil y más cómodo, ¿no? Entonces acá depende de qué quiero comprar, si comodidad o cantidad de lo que haga. Ahora veamos otro ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplo en el que yo quiero hacer preparaciones poco retentivas. O sea, que que tengo que cementar algo en restauraciones poco retentivas. Aquellas que yo les dije que están poco talladas, que tienen poca profundidad, que tienen poca retención macromecánica. Y tengo este tipo de restauración y tengo cerámica vítrea. Entonces, en ese caso, la mejor opción va a ser usar Relix Ultimate. Y ahora les explico por qué. Porque Relix Ultimate, como les dije, es un cemento, y este es un cemento que estamos lanzando recientemente en Argentina, y me preguntan mucho cuál es la diferencia entre el amarillo y el verde. Este es el verde, ¿no? Este que tengo acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Como les dije, U200 es un cemento autoadhesivo, que lo voy a indicar principalmente para restauraciones indirectas de tipo de resina, cerámica, vitria, pero principalmente circonia, y que no va a estar indicado para restauraciones demasiado delgadas. ¿Por qué? Los cementos de resina que tienen aminas en su composición, tanto U200 como otros cementos duales que tienen aminas del tipo alifática, puede producir un cambio de color a largo plazo. ¿Okay? Entonces, si tienen una corona que tiene 0,5 milímetros de espesor, o sea que es demasiado delgada, ustedes pueden llegar a tener algún problema de cambio de coloración mínimo en la restauración, puede llegar a pasar. Entonces, quizás la mejor recomendación para esos casos es usar un cemento que no tenga aminas. Y esta es una de las primeras ventajas que tiene Ultimate, que es un cemento que no tiene aminas, por lo cual no va a producir este cambio de coloración o este cambio de pigmentación, ni en los márgenes ni en el fondo de la restauración. Entonces, este es un punto. Y el segundo punto es que va a utilizar una técnica adhesiva. Entonces, si yo hago adhesión, obtengo los mejores niveles de fijación en la restauración. Entonces, si quiero tener los mejores niveles, porque mi restauración va a depender
muchísimo del cemento. Si no lo quiero dudar, voy con este cemento Ultimate. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene? Tiene también la ventaja de la fluorescencia, hay colores disponibles, puede cementarse carillas, como dice acá, ¿puede cementarse carillas con este cemento, como les dije? Sí, puedo cementar carillas, pero cuidado con los tiempos, porque es un cemento dual. ¿Ok? Y es un cemento dual que tiene un tiempo de trabajo relativamente corto. ¿Ok? Entonces, cuidado con este punto, porque si ustedes van a cementar una carilla porque no tiene aminas y porque obtengo los mejores niveles de fijación, entonces me quedo tranquilo y voy a cementar una carilla, yo voy a armar todo mi protocolo, que ahora lo vamos a ver, voy a armar todas mis carillas, pongo todo el cemento, mezclo el cemento, pongo la primera carilla, voy bien, pongo la segunda y me quedo con la carilla a mitad de camino y me quiero morir porque la tengo que romper para sacarla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cemento se me autocuró antes de tiempo. Entonces, mejor para cementar carilla, usar un cemento para carillas, un cemento que sea exclusivamente de fotocurado, que me da más tiempo de trabajo y tengo pastas de prueba disponibles también. También tengo que tener en cuenta que este cemento debe ser utilizado en conjunto con el adhesivo universal, Single Bond Universal, y esto siempre investiguenlo, sea la marca que sea que usen, investiguen la compatibilidad de sus materiales, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho mucho que el adhesivo universal de 3M necesita un activador, pero a veces queda confuso para qué requiere el activador. Antiguamente se vendía un activador que se llama Dual Cure Activator, que era un activador que se le coloca al adhesivo universal para ser compatible con los cementos duales. ¿Ok? Entonces, a mí vienen y me dicen, Luis, necesito el activador. Entonces yo les pregunto, ¿para qué? Para usarlo con U200. Y mi primera respuesta es, U200 no requiere adhesivo, no hay que aplicar adhesivo. Bueno, requiero el activador para ser usado con otra resina dual. Bueno, ahí sí te tengo que decir, no lo tenemos disponible actualmente en Argentina. Ahora, este activador que tiene el adhesivo universal, ¿lo tengo que aplicar con este cemento dual? No, porque el activador está incluido dentro del cemento de resina Relix Ultimate. Entonces hay una perfecta compatibilidad entre el adhesivo universal y el cemento Relix Ultimate. Incluso este adhesivo universal va a polimerizarse en la oscuridad junto con el cemento. Entonces yo podría colocar adhesivo, podría colocar cemento y podría colocar la corona y técnicamente podría no fotocurar, que el cemento va a curar y el adhesivo se va a curar. Siempre es mejor fotocurar en todas las situaciones que puedan hacerlo, pero así todo, este es un sistema que va a polimerizar entre sí, ¿no? Entonces es un punto que está bueno mencionar. ¿Qué ventajas tengo de usar este adhesivo? El adhesivo es un primer para cerámica y lo menciono porque estamos hablando de restauraciones indirectas y saben muy bien que nosotros tenemos que hacer imprimación, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos utilizando cerámica del tipo vitria, como el disilicato de litio, feldespato, esas cerámicas vítreas que contienen sílice en su composición, debe ser aplicado un silano en esa restauración. Con respecto al silano de los adhesivos universales hay también una controversia, porque si sirve o no sirve. Los estudios muestran que el silano de 3M, el adhesivo, que está incluido en el adhesivo, funciona. Se obtienen mejores valores usando adhesivos en dos frascos separados, silanos en dos frascos separados, silanos no hidrolizados. Sí, claro, pero a veces nosotros no hacemos tantas restauraciones indirectas para comprar un silano aparte, ¿no? Que usamos 2 veces y se nos venció porque no lo usamos más. Para aquellos casos en los que tenemos que usar silano de vez en cuando, sepan que el contenido del silano, del adhesivo, puede ser utilizado perfectamente para cerámicas vítreas. Por en cambio, si tengo que hacer una cementación de una circonia, por ejemplo, el MDP, que es el componente que tiene el adhesivo universal, que le permite, entre otras cosas, el pH bajo, se le permite ser autocondicionante, etcétera, etcétera. Este contenido MDP le va a permitir unirse a metales y circonia. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo esos casos clínicos que a veces vienen que se le salta un pedazo de porcelana y me queda un poco del núcleo metalocerámico de una corona que se hizo hace un montón de tiempo y no se la quiere cambiar. Yo no me quiero cambiar esta corona, pero quiero arreglarme este pedacito de porcelana que se me saltó. Bueno, yo puedo aplicar este adhesivo universal sobre eso
y restaurarlo con composite. ¿Cómo voy a hacer? Debería asperizar la zona metálica y hacer un grabado ácido con ácido fluorhídrico en la parte cerámica, preferentemente. Lavarlo bien, aislado, claramente. Y ahí lo que voy a hacer es tener todo listo para poder aplicar el adhesivo universal. ¿Para qué el adhesivo universal? Para con el MVP unirme al metal y con el silano unirme a la cerámica. ¿Ok? Voy a fotocurar y sobre eso voy a poner composite y yo voy a reparar una corona metalocerámica directamente sobre la pieza dentaria. ¿Ok? Entonces, voy a acelerar un poco porque no voy a llegar a la otra charla. La cementación, vamos a hacer un ejemplo entonces como el que vimos recién. Una cementación en restauración de silicato de litio que tenga poca retención macromecánica y yo quiero que mi cemento me salve, que haga todo. Ok, claramente no va a ser todo mi cemento, ¿no? Acá estoy pasando por alto toda la parte previa de que la importancia del diagnóstico, de la oclusión, de la guía anterior, de la oclusión mutuamente protegida, de que los cementos y los materiales dentales no hacen magia, que si el paciente rompe los dientes suyos, va a romper las coronas, va a romper las carillas, va a romper todo eso ya está sabido, ¿no? Estamos hablando de, una vez que tengamos todo eso claro, pasamos a la parte de la restauración. Bien, protocolo para restauraciones, por ejemplo, de silicato de litio. Grabado con ácido fluorhídrico, 9%, 20 segundos. ¿Okay? Eso lo voy a hacer en la pieza, en la restauración. Limpiamos con ultrasonido o ácido fosfórico a 37%. Lavamos. Colocamos el adhesivo universal y adelgazamos bien con aire. Adelgazamos bien, bien, bien y evaporamos todo el solvente. ¿Podemos fotocurar acá el adhesivo universal? Sí, podemos fotocurarlo. Pero les recomiendo adelgazar súper bien y si la restauración está hecha CAD-CAM, quizás no sería la mejor opción de la parte de la restauración. Ahora vamos a la pieza dentaria. Recuerden que hay que hacer técnica adhesiva. Técnica adhesiva en la pieza dentaria. ¿Puedo fotocurar el adhesivo en la pieza dentaria? Sí, puedo fotocurarlo. Adelgacen bien la capa, no pongan una capa muy gruesa porque si lo fotocuran no les va a causar la restauración, no les va a calzar. Entonces, cuidado con este punto. El doctor Marcelo Bader, que es un doctor investigador de Chile, él le había recomendado una vez colocar adhesivo en las dos en la restauración y en la pieza dentaria, colocar la restauración para que el cemento se adelgace, retirar y fotocurar. Es una buena opción y podría funcionar. Una vez que tenemos adhesivo en la pieza dentaria y tenemos adhesivo en la restauración, colocamos el cemento, asentamos, retiramos excesos, glicerina en el margen, polimerización 20 segundos por cara o esperamos 6 minutos o ambas. ¿Okay? Este es el protocolo que indicamos un poco para hacer las restauraciones de cerámica vítrea. Recuerden que el tema del silano, puede usarse adhesivo universal. Como les dije, para carillas, mejor cementos diseñados exclusivamente para carillas, son cementos exclusivamente de fotocurado, que tienen buena fluidez, que tienen unas pastas de pruebas disponibles. Las pastas de pruebas son muy importantes. El otro día estaba viendo al doctor Martín García Cuerva de Buenos Aires, que mencionaba la importancia de utilizar pastas de prueba, y esto lo dicen todos los dentistas, los odontólogos que se encargan principalmente de hacer carillas de mínima, estas lentes de contacto o mínima intervención. Sabemos que son materiales muy translúcidos esas cerámicas, y si mi cemento es de un color muy fuerte o un color que yo no puedo prever, mi paciente puede gustarle la restauración antes de la cementación y puede no gustarle después de la cementación porque el cemento cambió algo en el color de la restauración. Entonces, es muy importante hacer las pruebas de las carillas con pastas de prueba que contienen los mismos pigmentos que tiene el cemento definitivo, pero están hechas a base de glicerina. Entonces yo coloco la restauración en boca con el color de la pasta de prueba que quiero, lo pruebo, miro bien, saco fotos, todo lo que tengo que hacer. Si estoy de acuerdo, voy con ese cemento del mismo color. Y si no, pruebo otra pasta de prueba con otro color para buscar el color final que deseo. Esto es lo que le dije, esta compatibilidad que tiene la pasta de prueba con el cemento definitivo. O sea, Relix Veneer, que es el cemento definitivo, con Relix Try-In, que es la pasta de prueba.
Esta compatibilidad también se da con este adhesivo Ultimate que les estaba mencionando. Los 3 colores que tenemos disponibles de Ultimate son compatibles con los colores de la pasta de prueba. Este es un dato también que no es tan conocido. Bueno, pasamos a resinas. ¿Quieren hacer alguna pregunta al respecto de cementos antes de pasar? ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie? ¿Puedo tomar agua? Un segundo. Si alguien desea hacer alguna pregunta, quiere hacerla ahora, no hay ningún problema. Aprovechamos que Luis tome un poquito de agua también. Bueno, Luis, si no hay preguntas, ¿querés continuar? Vamos. Bueno. Luis, Sí. una pregunta. ¿Cómo Sí. estás? Muy bien, gracias. Mira, tengo una pregunta. Cuando usamos autoadhesivo Mm. sobre el diente, solo hacemos grabado sobre esmalte. Eso bien. Ahora, sobre la restauración, ¿hacemos protocolo adhesivo? ¿Ponemos Sobre adhesivo o...? No, cuando usás U200, no. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, vos aplicarías adhesivo, por ejemplo, en la restauración, depende del material y buscando qué. Por ejemplo, si vos te querés unir si vos tenés una restauración de circonia, por ejemplo, como una corona de circonia, por ejemplo, vos ahí vas a requerir monómeros que se unan químicamente a los sitios de unión química de la circonia. Los monómeros que tiene U200 se van a unir, entonces vos no necesitarías usar nada en ese caso. Por eso recomendamos mucho U200 para circonia. Perfecto. Ahora, si vos querés usar U200 para cementar cerámica vítrea, por ejemplo, disilicato de litio, ahí te recomiendo usar un silano, no el adhesivo universal. Bien, el silano y después el mismo adhesivo, el mismo El mismo cemento. cemento, exacto. Sí, sí, sí. Bien, Silano, y para una incrusta de, por ejemplo, de resina, bien, buenísimo. lo mismo. Ahí siempre la recomendación, si es de resina, es arenado de la restauración, colocación de silano y U200. Porque Bien. vos, depende, igual es muy importante saber de qué material está hecho la resina. Por ejemplo, todas las resinas de 3M tienen sílice en la composición. Entonces tendría sentido usar un silano. ¿Me explicó? Porque el Sí, silano sí, se une sí. al sílice. Si vos no tenés otro componente, por ejemplo, polímeros prepolimerizados, que tienen algunas resinas, no muchas, pero algunas tienen, ahí no tendría sentido usar un silano. Viste que siempre está la pregunta de, ¿coloco silano o no coloco silano? Claro, ¿Está? claro, claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias por la pregunta. Espero haberla aclarado. Sí, 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 total. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Ahí? Bueno, vamos. Voy a saltar un tema muy diferente, que es el tema de las resinas, pero que es bueno hacer un repaso, como les dije. Tenemos muchas resinas en el mercado actualmente, de muchas marcas, y cada vez más, por suerte, porque nos da la posibilidad de elegir, y siempre está bueno que las cosas se puedan elegir. Pero bueno, estas son las resinas que tiene actualmente 3M, un montón, un montón. Perdón, ahí está. Por ejemplo, y acá están ordenadas en orden de tecnología, ¿no? Acá tenemos Filtex Z250, que es viejita, pero que la ingresamos recientemente al mercado en Argentina, porque está reemplazando a lo que era Z100, que probablemente todos ustedes hayan usado. Z100 es una resina microhíbrida. Y la reemplazamos por esta otra, que es otra microhíbrida, pero que tiene algunos cambios en la matriz orgánica que la hacen más estable y mejor en muchos componentes. Pero bueno, básicamente las vamos a dividir en resinas microhíbridas, como Filtex Z250 y P60, nano híbridas, como Z250 XT, y las resinas que tienen 100% nanotecnología, que es una tecnología patentada por 3M, que mucha gente no lo sabe, pero que tiene muchas ventajas, que son estas últimas 4 que ven acá. Y estas 4 se dividen en las que se aplican en bloque, que son las 2 del medio, y Filtex Universal, que es la última que lanzamos. Pero ahora la repasamos. ¿Qué uso de todo eso? Va a depender de varios factores. Esta charla yo la tengo bastante apuntada a técnica de una sola opacidad, ¿no? A cómo yo puedo simplificar el uso de las resinas y los casos clínicos. Entonces, el primer punto que tengo que tener en cuenta es el caso clínico, claramente.
Porque si yo tengo que restaurar una pieza como esta, y necesito varias características de la resina. ¿Por qué? Porque necesito una que me permita obtener esta translucidez que tengo acá, estos tonos medio azulados que tengo que hacer acá, la parte más opaca y marcan estos mamelones que tengo acá marcados, o que tengo acá marcados también. Lo estoy delimitando ahí para que se vean mejor. Pero bueno, si a mí me viene un paciente y tengo que restaurar esta pieza dentaria, que estoy marcando ahí, y yo con una sola opacidad no la voy a poder restaurar. Para poder lograr vengo de esta restauración, y para poder lograr esto necesito varias opacidades, ¿no? Entonces, ahí sí, el caso clínico es el que manda. Ahora, si yo estoy haciendo una restauración de clase 1 o clase 2 y no me quiero volver loco con los colores, bueno, tengo algunos puntos. Otro tema que sabemos que es importante es el tiempo. No todos en los consultorios tenemos el tiempo que nos gustaría tener para cada paciente, lamentablemente, ¿no? Y acá me meto un poco en la odontología más argentina, pero es así. Entonces, a veces, lamentablemente, no tenemos el tiempo para poder hacer estratificaciones tan complejas, en todos los casos. Algunos pueden hacerlo y otros no tanto. Entonces, tenemos que tener esta posibilidad de poder simplificar un poco y la parte de restauración, y es un poco a lo que apuntamos en esta charla. Haciendo un repaso muy, muy rápido, recuerden que venimos de las partículas, de las resinas llamadas microhíbridas, en las que mezclábamos partículas relativamente grandes con partículas más pequeñas o submicrónicas, y teníamos los microhíbridos. ¿Quiénes estaban dentro de este grupo? Filtex Z100, que fue reemplazado por Z250, que es esta imagen que se ve acá. Por ejemplo, esto es Z250. Acá ven el contenido de las partículas grandes y las partículas más pequeñas. Esta es una foto del doctor Perdigao de Brasil que nos sacó para nosotros. Acá vemos perfectamente esta composición de partículas grandes, que son las que me dan resistencia mecánica, y las partículas más pequeñas, que son las que me dan estética principalmente, ¿no? Y las que ayudan a reducir la contracción del material o de la resina. ¿Por qué? Porque recuerden que cómo empezó todo. Antes era todo partículas grandes para obtener resistencia mecánica, pero las partículas grandes dejaban unas lagunas muy grandes entre el medio de matriz orgánica, y esto cuando se polimerizaba se contraía un montón. Entonces fue ahí cuando se empezó a ocupar esos espacios entre las partículas grandes con partículas más pequeñas para evitar esta contracción y para mejorar la estética, ¿no?, superficial. Entonces, dentro de este grupo de los microhíbridos, ahora nos quedamos con Z250 y P60, que son dos resinas microhíbridas, como les dije, que si se fijan en el contenido de circonia y sílice, circonia sílica, esto lo van a ver repetidamente en todas las resinas de 3M. Todas tienen un contenido cerámico, que es de circonia y sílice, entonces, bueno, y vitrio también. Entonces, este es un punto importante, lo que hablábamos recién con el colega, que me preguntaba si usa silano o no, y la verdad es que esto viene asociado a esto, ¿no? ¿Qué tiene el material? Y otro punto importantísimo, que me parece el más importante, porque es un tema que me gusta mucho, es el tema de la fotopolimerización. Tienen que saber cuáles son los fotoiniciadores que tienen sus materiales a la hora de comprar una lámpara. Porque no hay lámpara mejor o peor. Hay lámparas de baja calidad o hasta malas, claramente, pero más importante es el tema de la compatibilidad. ¿Qué fotoiniciadores tienen mis materiales? Yo lo sé a eso. Las resinas que ustedes en sus consultorios, ¿ustedes saben qué fotoiniciadores tienen? Porque cuando se van a comprar una lámpara, tienen que tener en cuenta este punto. Porque hay lámparas que tienen luces que están destinadas a fotoiniciadores que quizás mis materiales no tienen. Por ejemplo, yo les puedo decir que todos los productos de 3M tienen camforquinona exclusivamente en su composición. ¿Ok? Entonces, yo con una lámpara que emita luz azul exclusivamente, voy a obtener un haz de luz más homogéneo y voy a apuntar el 100% de mi lámpara a mi fotoiniciador o a mi resina. En cambio, si yo uso una lámpara que tenga 50% luz azul y 30% luz celeste y 20% luz violeta, el 20% de luz violeta no va a interactuar con mis resinas, por lo cual no me va a servir. Entonces, investiguen cuáles son los fotoiniciadores de sus materiales antes de comprar una lámpara fotográfica. Es una sugerencia, ¿no? Bien, ¿qué tengo de simple con esto? La selección de colores simplificada, colores Vita, un solo cuerpo, ¿ok? Esta resina no es el 250 que ustedes conocían antes.
El que ustedes conocen es el nanohíbrido, que es el de jeringa verde, que lo tengo por acá. Sí, este. Esta es la resina que ustedes conocían antes, que es la que sigue estando, pero esta es una resina nanohíbrida. Ahora la vamos a ver. Filtex, que es Filtex Z250 XT. Yo sé que los nombres no son muy fáciles de recordar, pero Filtex Z250 XT es una parte más evolucionada, una resina más evolucionada que Filtex Z250, que es una resina microhíbrida. ¿Para qué uso esto? Para mis casos de todos los días, para mis pacientes de todos los días, cuando yo no puedo trasladar el precio del material, por ejemplo, si no quiero, porque es una resina de las más económicas que tiene 3M, por ejemplo, Filtex Z250. Y P60 es una que está diseñada para posteriores, probablemente muchos de ustedes ya las han usado, saben que es mucho más pesada, más cómoda de trabajar sobre modelo, pero bueno, no deja de ser una resina microhíbrida, ¿no? Ahora, después hacemos el agregado de partículas nanométricas, agregamos, para recordar, el agregado de partículas nanométricas es para ocupar todavía más espacios entre las partículas pequeñas. Yo sé que es reaburrida esta parte, pero ya avanzo. Acá tenemos una partícula, por ejemplo, de 1 micrón, o este círculo gris, y para recordar el tamaño nanométrico, estamos hablando de que es la milésima parte de 1 micrón, y como ven ahí, recién ahora a escala aparece un nanómetro, ¿no? Este punto rojo que aparece a medida, a escala. Entonces, fíjense que vamos a ocupar espacios realmente más pequeños entre las partículas que yo ya tenía submicrónicas, lo cual me va a dar mejores ventajas, me va a dar mejores propiedades mecánicas, mejor retención de pulido y menor contracción. Si ustedes se fijan, la mayor cantidad de las resinas de alta gama que están en el mercado, si no todas, son de tecnología nanohíbrida, son de esta tecnología. Entonces, cuando nosotros usamos esta resina, quizás estamos pensando que estamos usando algo intermedio, pero en realidad, en cuanto a tecnología, estamos usando de lo mejor que hay en el mercado comparativamente con otras marcas, ¿no? Sí, esta resina no me da la posibilidad de hacer estratificaciones, yo no tengo esmaltes, no tengo dentinas o translúcidos con Z250 XT. Pero entonces con esta puedo hacer la técnica de una sola opacidad. Yo, si no quiero volverme loco con los colores, tengo colores de la escala Vita, que yo ya sé manejar, y puedo hacer técnica de una sola opacidad con mejores propiedades, ¿no? Mejores propiedades que lo que tenía con Z250. Por ejemplo, con Z250, como con cualquier microhíbrido, ustedes van a tener un ratio de desgaste mayor. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a hacer el surco perfecto, la cúspide, el reborde marginal y todo hermoso a mi restauración con Z250, la anterior, la microhíbrida, y en 1 año y medio ese paciente no va a tener todos esos detalles, porque tiene un desgaste mayor, porque todas las resinas microhíbridas tienen cierto desgaste. Eso no va a pasar con Z250 XT. Si yo con Z250 XT hago todas las uruquitos y todo, probablemente lo tenga durante muchísimo más tiempo, porque eso es lo que le permite este contenido nanométrico, ¿no? Entonces, así como un poco cómo se compone. Luego saltábamos a Z350 XT. Acá tenemos lo que llamamos 3M nanotecnología, que básicamente es que el 100% de las partículas que lo componen son nanométricas. ¿Y qué significa esto? Esto significa que yo antes tenía una superficie así, y tenía una partícula grande acá, otra chiquita acá, otra acá, otra chiquita acá, y así iba ocupando todo, ¿no? Y capaz que una salía así, medio grande para acá, etc. Pero cuando yo pulía esta restauración, esta piedra, esta partícula grande se desprendía y me dejaba un cráter, ¿no? Porque cuando yo quería pulir me dejaba un cráter. ¿Por qué me dejaba un cráter? Porque básicamente la partícula era muy grande y se desprendía. Estos pozos que quedaban, estas irregularidades que quedan en superficie, generan pérdida de brillo, por ejemplo, o pigmentación, un cambio de color a larguísimo plazo, más corto plazo en microhíbridos, más largo plazo en nanohíbridos. Pero con la nanotecnología, lo que pasa en realidad, y no sé si tengo acá la imagen, sí, es que estas partículas grandes en realidad están compuestas por partículas pequeñas, por muchísimas partículas chiquitas. Entonces, cuando yo vengo a esta imagen y voy a pulir, en vez de desprenderse la partícula completa, lo que va a pasar es que la voy a cortar, la voy a desgastar. Entonces voy a obtener una superficie uniforme, ¿ok?
no voy a tener desprendimiento de la partícula completa, sino que la voy a desgastar y voy a tener mejor brillo y mejor estabilidad de color y todo a largo plazo, lo cual es mucho mejor. Nada, hay un poco el detalle de las composiciones, pero básicamente todas las partículas que componen son nanométricas. Importante que sepan que hay diferentes opacidades en las resinas. Y si yo quiero usar esta tecnología por todo lo que me da, pero no me quiero volver loco con los colores, debería usar tonos cuerpo. Esto que tengo acá, body. Entonces, siempre pasa que llama al odontólogo y dice, quiero adquirir esta resina por primera vez, pero nunca la usé. Bueno, te recomiendo comenzar con los tonos cuerpo. ¿Por qué? Porque es quizás a lo que estás más acostumbrado. Luego, de acuerdo a la necesidad del caso clínico, como vimos anteriormente, puedes ir agregando esmaltes que tienen un grado de translucidez mayor que los cuerpos, dentinas, en el caso de ser necesario, y translúcidos también para ciertas caracterizaciones. Cuidado con el uso de esmaltes, porque el esmalte tiene un grado de refracción mayor, entonces tienen que cuidar los espesores. Lo ideal es que el esmalte no se ponga en capas mayores a 0,5 milímetros. ¿Ok? Porque cuando ustedes están haciendo una restauración anterior y colocan una capa de esmalte mayor a 0,5 milímetros, la restauración les queda gris. ¿Y por qué les queda gris? Porque pusieron una capa de esmalte demasiado gruesa. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con este punto. Como verán, dentro de cada opacidad están los colores, ¿no? El que más colores tiene son los tonos cuerpo. Vengo acá. ¿Cómo estás dibujando, Luis? Los tonos cuerpo que están acá son la mayor cantidad de colores, pero después tenemos dentinas, tenemos esmalte, cada uno con sus tonos. Y finalmente, para comentarles sobre el último lanzamiento, es que se diseñó una resina exclusivamente para esta técnica de una sola opacidad, ¿no? Cuando yo antes quería hacer un solo color, como les dije, usaba los tonos cuerpo, pero necesitaba muchos colores para cubrir muchos casos clínicos. Hoy tengo la posibilidad de utilizar una resina que está diseñada exclusivamente para la técnica de una sola opacidad, que es Filtek Universe. Y esto sale de un estudio que se hizo, que los odontólogos, más de la mitad de los odontólogos hacen técnica de una sola opacidad. Es la odontología que más se hace. Y que a pesar de comprar kits gigantes y demás, la mayor cantidad de colores que se usan son 7 en promedio. Entonces, también es un punto por el cual 3M diseñó esta resina, ¿no? Esta resina que viene en esta presentación, diferente quizás a lo que estamos acostumbrados, que es la bolsita con 3M, viene una presentación mucho más linda, más atractiva. Entonces, por eso hice este pequeño videito para que la vean. Vienen en diferentes colores también asociados a la escala Vita, pero con un diferencial. ¿Para qué están hechos? Restauraciones directas e indirectas. ¿Puedo hacer una carilla con esto? Sí. ¿Puedo hacer una incrustación? Sí, claramente. De hecho, quizás es el mejor material para hacer una incrustación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque van a tener la nanotecnología, que es el que le va a dar las mejores prestaciones mecánicas y estéticas a largo plazo, y porque va a tener mimetismo con todo el entorno de la pieza dentaria, porque la selección de color lo va a hacer más simplificada. Y puedo hacer restauraciones directas también claramente, puedo reconstruir muñones y hay un punto importante para este punto. Tiene unos monómeros especiales que ayudan a reducir, no me quiero extender demasiado, pero ayudan a reducir la contracción de la polimerización. A veces si ustedes están puliendo una restauración y ven que en la interfaz diente-restauración les queda como una línea blanca, eso es producido por lo general por un estrés de polimerización o una contracción de polimerización. Estos monómeros que tiene la resina ayudan a que esa contracción de polimerización se reduzca y que eviten esa línea blanca que se le forma en el medio, en la interfaz. Tiene nanotecnología y tiene pigmentos especiales que ayudan a que se mimetice mejor con la pieza dentaria. Esto es lo que les decía, el estrés de contracción. Fíjense como acá a la derecha tenemos una línea de resina en una tira de acetato con monómeros convencionales, y fíjense cómo se contrae, y esta resina con los monómeros nuevos, estos de adición fragmentación, que son monómeros que ya estaban en las resinas bulk, cosa de la que charlamos otro día si quieren. Entonces ayuda a reducir. Colores y tonos especiales. Como verán, hay poquitos colores. ¿Y por qué hay pocos colores? Porque y hay pocas opacidades. De hecho, hay una sola opacidad, excepto Pink Opaker, pero después la opacidad es siempre la misma para todos, porque la idea es hacer técnica de una sola opacidad. Y este es el punto interesante. Ustedes con un solo color, van a cubrir varios colores de la escala Vita. Quiere decir que si tu paciente es C1,
con el A1 de Filtec Universal lo vas a cubrir. Si tu paciente es D2, con el color A1 de la escala Vita, perdón, de la Filtec Universal lo vas a cubrir. Si tu paciente es D4, con el A2 lo vas a cubrir, claramente con el A2 también. Y así cada uno tiene su equivalencia. Entonces van a ver que de los 19 colores de la escala Vita, vamos a cubrirlos con solamente 8 colores de jeringa, ¿no? Esto ayuda mucho a reducir el portafolio. Está esta planillita que si quieren después se las pasamos, que es como para tener el equivalente de que si mi paciente es qué color corresponde de la resina. Este es un estudio de terceros que lo hizo la doctora Sampaio, equipo, el doctor Hernando Hirata, que investigó varias resinas de este tipo. Y hablamos, lo voy a pasar rápido porque si no se me va a ir muy largo, pero básicamente se midió la diferencia de color, un valor que se llama delta E, que se mide con valores a partir de un espacio de color que se llama Cielab, etc. Básicamente lo que quería mostrar es que este estudio decía, si está de 1,8, perdón, si está en 1,8 o alrededor de 1,8, el ojo no va a percibir la diferencia entre la restauración y la pieza dentaria. Y fíjense que los valores se mueven de 1,8 e incluso menor en algunos casos y muy poquito por arriba en otros. Entonces, la resina se comporta muy bien y se mimetiza muy bien con la pieza dentaria circundante. Perdón que voy rápido, pero no vamos a llegar. Uno de los puntos más interesantes que tenemos acá es Pink Opaker. Pink Opaker es una resina que sirve para opacar sustratos oscuros. ¿Okay? Y ahora les voy a mostrar unos casos clínicos. Pero básicamente es una resina que no es, a pesar de llamarse Pink, no es una resina rosa, no es para aplicarlo como reemplazo de encía, por ejemplo, como tienen otras marcas, sino es para esto, es para elevar el valor de la restauración. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un diente que es C3 y le aplico un A2 arriba, no voy a lograr un A2, claramente, porque la resina tiene una opacidad tal que no me permite lograr ese color A2. Pero si yo aplico Pink Opaker primero y luego el A2 por encima, ahí sí voy a poder lograr ese color A2 final. Entonces, me va a ayudar mucho, ¿para qué? Para sustratos oscuros, dientes oscurecidos, esas restauraciones que retiramos amalgama y quedan grisáceas, pernos metálicos, en fin, nos va a ayudar mucho para ese punto. Ahora lo vamos a ver más adelante. Viene un color especial llamado Extra White, que es para dientes que fueron blanqueados, entonces sabemos que los tonos blanqueados son muy diferentes entre sí. Este es una sola jeringa que se mimetiza con diferentes tonos de blanqueamiento, la misma, así que me va a ayudar también a reducir la cantidad de jeringas blancas. Como les dije, tiene monómeros especiales que ayudan a reducir la contracción de polimerización, pero no son para ser utilizadas en bloque. O sea, no puedo aplicar 5 milímetros y polimerizar de una como lo hago con las resinas Bulk. En este caso tengo que hacer incrementos de a 2 milímetros, tal cual lo hacían las piezas dentarias anteriores. Finalmente, algunos casos clínicos para mostrar cómo podemos hacer restauraciones quizás medio complejas, con una sola opacidad, sin necesidad de utilizar dentinas o esmaltes. Acá ven este es un caso del doctor Mauricio Watanabe, en el que se realiza un cierre de diastemas a partir de una llave de silicona, hace aplicación estratificada, una cuestión de que para favorecer la polimerización, pero fíjense cómo utilizando una sola opacidad, pulido con disco Soflex, logramos una estética excelente, un cierre de diastema perfecto y sin tener que aplicar dentinas y esmalte, simplificando, ahorrando tiempo, acortando la cantidad de colores que tengo que tener en el cajón, etcétera, etcétera. Acá otro caso de dientes oscurecidos, estos casos son súper complicados, acá el paciente tenía un montón de resinas aplicadas con sustratos totalmente desfavorables, de 1000 colores diferentes, entonces acá van a ver un caso, por ejemplo, de la utilización de Pink Opaker, aplicamos Single One Universal, hacemos una cara palatina con A3, como para, es un caso del doctor Mauricio Watanabe también, como para hacer una capa palatina inicial, y después cubrimos todo con Pink Opaker, como para poder homogeneizar el color de base, ¿no? Y para poder aplicarlo, para tener más libertad en las resinas que ponga por encima de este color. Entonces yo cubro todo ese sustrato oscuro y por encima hago lo que quiero. ¿Okay? Tengo mucho más comodidad para trabajar cuando tengo todo un sustrato homogeneizado, si es un sustrato desfavorable. Un punto muy, muy importante que podemos utilizar esta resina es para cubrir pernos metálicos. En el caso de que no los podamos retirar, sabemos que siempre es ideal
retirar pernos metálicos o pernos colados que aumentan pues, las posibilidades de fractura de la pieza dentaria, etcétera, etcétera, pero a veces las paredes están debilitadas o el paciente no quiere o lo que sea, no los podemos retirar. En esos casos se nos complica un poco la terapéutica. Si queremos ir por cerámica pura, tenemos que hacer sí o sí una cofia de circonia para poder hacer la restauración, porque si no, no lo podemos cubrir a este sustrato oscuro. Pero en este caso, ven que podemos aplicar Single Bond Universal. Recuerden que el Single Bond Universal tiene MDP y el MDP se une químicamente al metal, por lo cual yo me voy a unir al metal y puedo sobre esto aplicar Pink Opaker, y miren cómo cambia el sustrato en general, y yo sobre esto puedo hacer una restauración de cerámica vítrea sin ningún problema y con un sustrato mucho más favorable y más fácil para el contacto con el laboratorio, para las pruebas, etcétera, etcétera. Un uso también muy interesante para quienes hacen implantes es para cubrir la entrada del tornillo en las coronas atornilladas sobre implante, ya que a veces eso nos queda como un circulito gris que a veces nos molesta o al paciente no le gusta. Entonces, para poder cubrir mejor esa chimenea, podemos aplicar Pink Opaker y encima aplicar una restauración cualquiera sea y ocultarlo muchísimo mejor. Bueno, un montón de información, ¿no? Pero bueno, espero que les haya servido. Muchísimas gracias por haberse conectado. Acá les dejo mis 2 contactos. Me mandan WhatsApp, ningún problema. Me escriben, Luis, no entendí esto. Luis, esto lo leí así y acá está de otra manera. Escríbanme las veces que quieran. No tengo ningún problema y respondo todas las preguntas. Luis, muchísimas sí. gracias. ¿No ibas a decir algo más? No. Simplemente agradecer el espacio. Bueno, no, nosotros agradecerte a vos de parte de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Tenemos varios profesores de las cátedras operatoria dental de la facultad, así que muchísimas gracias por conectarse también a los docentes. Seguro te querían escuchar, así que se han hecho presentes. Muchísimos alumnos de la facultad de 5º año que están cursando la práctica profesional supervisada, y esta charla le suman muchísimo a lo que es la parte de grado también, que van sumando más información. Así que bueno, agradecerte el espacio, los conocimientos, el compartir esta información con colegas y con futuros colegas. Un Así placer. que muy agradecido, Luis, gracias por estar y esperamos estar pronto nuevamente con vos. Un placer y espero también visitarlos pronto y que hagamos esto presencial, que es más Ya vamos a hacer algo divertido. presencial. Sí, es otra cosa. Totalmente. Pero bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por conectarse un montón de gente. Así que nada, muchas gracias nuevamente y no duden en contactarme ante cualquier consulta. Muchísimas gracias. Ahí dejó el contacto, Luis. Le agradecemos también a Victoria Mauri, quien nos ha hecho de intermediaria y ha conseguido que tiene los contactos de Luis. Así que muchísimas gracias, Victoria, por estar presente para la facultad nuevamente. Bueno, no hay nada más que seguir. Le agradezco a todos la presencia y nos estaremos viendo pronto. Si querés, Luis, quédate un ratito que me quedo ahí hablando 2 palabras con vos. Obvio, dale. Dale, gracias. Muchísimas gracias, chicos, por conectarse. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Nico. Chao, chicos, hasta luego. Chau. Chao.